realizar los abusos. Ah, acá está el mito del perro. También existe el mito del ratón, o sea, que metían ratón, ¿usted sabe dónde? A las mujeres. No sé qué sabe Bueno, usted de eso. claro, pero eso empezó a salir el año 74. Yo lo leí porque como leí como 100 libros para hacer mi historia de la Revolución Militar. Leí uno de un español que se llamaba Álvaro Pineda de Castro y que el título era Pinochet, ¿verdad o ficción? Y a la altura de la página 190 o algo así el libro, este personaje dice que un miembro de la inteligencia polaca, que en ese tiempo Polonia era país comunista, había desertado a Estados Unidos y había dicho que ellos habían inventado muchas cosas para desprestigiar al gobierno militar chileno, y entre las que habían inventado decía, habían inventado que se encerraba a los presos en jaulas con cóndores para que los picotearan, y habían inventado que a las mujeres les introducían ratones en la vagina. Sí. Entonces ahí fue la primera vez que vi yo esto de ratones en la vagina en el libro de Álvaro Pineda de Castro, editado en Madrid. Se supone que no tenía fecha, me acuerdo. Eh, la editorial tenía el nombre, algo así de Mumbert se llamaba, pero sin fecha. Pero sí este relato del 74 del agente polaco que decía que a ellos les habían dicho que divulgaran eso, que eso era lo que ellos habían comprobado. Y entonces la persona que dialogaba con este polaco después que se había ido, ya había desertado, decía, pero ¿cómo podían ustedes decir cosas sabiendo que eran falsas? Y el polaco le decía, es que nos decían que eran muy efectivas estas cosas, que provocaban una gran impresión en la gente. Y efectivamente tiene que ser así, porque a mí me sucedió una experiencia personal increíble. Un alto funcionario del gobierno militar que era muy partidario de Pinochet y además era amigo de la familia, en fin, eh, un día me llamó y me dijo, tú defiendes mucho al gobierno militar, ¿cómo puedes hablar de esas cosas? Me dijo, cuando les metían ratones en la vagina a las mujeres. Entonces para mí fue tan insólito que me dijera eso, porque era una persona que tenía la obligación de saber mejor qué es lo que había pasado realmente. Y, y me acordé de que yo lo había leído en el libro de Álvaro Pineda de Castro y que ya era del año 74 este libro, cuando contaba las cosas de este polaco. Y no me llamó mucho la atención. Después me convidaron un día a un programa foro con un abogado comunista, Eduardo Contreras, que en lo personal conmigo es amable y buena persona, pero en los debates es insoportable. Entonces ahí me empezó a gritar, ¿eh? Mientras debatíamos. Me decía, ratones en la vagina, gritaba por las cámaras de la televisión, ¿eh? Y yo dije, ya, de nuevo salieron los ratones en la vagina, que yo los leí en el libro de Álvaro Pineda hace 50 años. ¿Eh? Entonces, estas cosas repetidas así impresionan mucho a la gente, porque ese funcionario del gobierno militar que se había transformado en crítico por los ratones en la vagina, me contaba que su señora había llorado al saberlo. Entonces, estas cosas repetidas así provocan una sensación o una impresión muy grande, una consigna provoca una reacción en la gente y una reacción contraria al régimen que hace estas supuestas barbaridades. Sí, ¿sabe lo que a mí me suena? Yo no sé si usted está enterado, pero siempre se ha repetido la cuestión de que los alemanes en los campos de concentración a los judíos lo hacían jabones, pero eso es un mito que viene anterior a la cuestión de los judíos, sino también ese mito viene desde los belgas. Existía una propaganda que decían que los alemanes hacían jabones con los prisioneros belgas y entonces después se repitió con los judíos en los campos de concentración. Y eso después fue desmentido por una misma historiadora judía, se me olvidó el nombre, una historiadora judía inglesa que fue la que debatió con David Irving. Pero esa misma historiadora dijo, no, los alemanes nunca hicieron jabones con los judíos en los campos de concentración. Entonces a mí me suena muy similar esta cosa que inventan cosas que tenían perros, tenían ratones, para la otra van a decir que tenían cucarachas entrenadas para hacer tales cosas. No creo, no lo sé.
No, mire, en ese sentido, lo que le pasó a la mayor Ingrid Olderock, que falleció prematuramente porque debido a todas las barbaridades que decían que ella hacía, y era una mujer en general muy correcta, y era hija de alemanes, decían que era hija de nazis, pero eso es absurdo porque los padres de ella llegaron acá en 1926, cuando no había nazismo todavía en Alemania, entonces no podían ser nazis. Pero le dicen nazi, y a ella le atribuyen haber torturado con perros a las mujeres que caían en manos de la DINA, pero ella nunca nadie la denunció en ese tiempo. No hubo nunca una acción judicial que podía, como ya dije, en el gobierno militar se iniciaban acciones y si uno llevaba prueba, se condenaba por apremios ilegítimos y nunca nadie presentó ninguna denuncia ni querella contra la mayor Olderock y sin embargo después hicieron una película dando por hecho que ella usaba un perro para violar mujeres interrogadas. ¿Eh? Ella siempre dijo que eso era falso y que jamás había visto una cosa así, dijo. Sí. Y cuando le preguntaron unas periodistas que fueron a preguntarle, ella dijo, lo único que yo he oído a ese respecto, dijo, es bastante crudo lo que dijo, fue que una distinguida familia llegó una vez a denunciar eh, que una hija había sido objeto de una relación sexual con un perro. ¿No? Mm. Y entonces esto se había divulgado y había dado lugar a un proceso. Pero eso es lo único que yo he oído en mi vida, dijo la mayor Older, pero nunca tuve nada que ver con eso. Y sin embargo se ha hecho una película en que ya, que se La llama bestia se Bestia, llama. tiró La un Oscar. bestia. ¿No? Claro. Bestia. ¿Eh? ¿Lo ganó o no lo Iba a ganó? ganar el Parece que no lo Oscar. ganó. No, no lo ganó. No No, lo sí. ganó porque además es mentira, pero ¿cómo iba a hacer una cosa así sin siquiera ser denunciada a los tribunales cuando cualquiera podía denunciar? Bueno, eso es bastante importante tenerlo en cuenta, que podían hacer la denuncia, pero no lo hicieron. No lo hicieron y sobre todo teniendo el antecedente de que los jueces acogían denuncias como esa, y ya le cité dos casos, el Comando de Vengadores de Mártires, que fueron todos a parar a la cárcel, y Carlos Herrera Jiménez por el caso del transportista del Frente Manuel Rodríguez en los 80, que le dio unos golpes en el estómago, y le cayeron mal los golpes, lo llevó a un hospital y en el hospital murió. Y lo condenaron por la tortura, como autor del delito de homicidio. Claro. Si bien los detenidos hombres también sufrían estas torturas, los sobrevivientes aseguran que había un énfasis especial en las mujeres, quienes eran torturadas con mayor frecuencia y de manera diferencial. Por otro lado, los prisioneros no solo sufrían estas torturas sexuales, sino que estaban en un estado constante de claustrofobia, incapaces de ver y de oír más que la incesante música. A pesar de su corto tiempo de funcionamiento, por Venda Sexy pasaron 90 personas, 30 de las cuales siguen desaparecidas. Recién en 2020, 4 ex agentes de DINA fueron los únicos juzgados y condenados por lo ocurrido en este centro. Mientras tanto, los sobrevivientes siguen reclamando al Estado chileno que la casa sea convertida en un museo de la memoria. En todos los centros de tortura del mandato de Pinochet se violaron sistemáticamente los derechos humanos, pero sin Ahí embargo, está, pues, ahí faltaba que dijera eso este tipo, que en el gobierno de Pinochet se violaron sistemáticamente los derechos humanos. Eso Bueno, faltaba. eso es muy fácil de